Hermanos, vamos a continuar con Apocalipsis en esta mañana, capítulo 17. Y el domingo que viene lo vamos a interrumpir para dar una predicación especial por la resurrección de Cristo. Recuerden que tenemos la cena del Señor hoy y la cena del Señor el domingo que viene. Así que venir preparado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 mientras los niños suben en esta mañana. Voy a leer los 18 versículos. En realidad vamos a ir a 6 versículos nada más hoy. Vamos a dividir el texto. Vamos a leer y vamos a orar. Ya los niños han subido. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Las Américas estoy leyendo, versión Las Américas. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. 5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 estrellas y los 10 cuernos. 8. La bestia que viste era y no es, y está por subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 los reyes. 5 han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 7 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Y me dijo, versículo 15, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán a fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Padre, gracias por este texto. Qué privilegio tenemos de abrir tu palabra e ir estudiando un libro, versículo por versículo. Señor, gracias, porque estudiándolo así entendemos el propósito, el contenido y la interpretación del libro. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, anima, enseña, advierte, convierte. Gracias, Padre. En tu nombre oramos que tú guíes, Señor. Tú ministres conforme a tu propósito. Haz lo que quieras, Señor, con tu palabra, como siempre lo has hecho.
en tu nombre. Amén, Señor. Ustedes dicen, venimos del capítulo 16, viendo los tremendos 7 juicios de las copas al mundo. Y me dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto ahora con lo que estamos viendo? Bueno, justamente tiene mucho que ver. Porque capítulos 17 y 18, el ángel mismo lleva a Juan a revelar la razón por la cual van a venir esos juicios tremendos en la humanidad. La razón por la cual Dios va a juzgar todo el sistema satánico que se va a dar en este planeta a nivel mundial. Por eso el tema de hoy es la última religión mundial y sus características, de hoy y del domingo que viene. Vamos a estar viendo esto, 17 y 18. Las características de esta última religión mundial. Hoy vamos a abarcar su asociación, versículo 1 al 3, la apariencia de la falsa religión, versículo 4, las abominaciones de la falsa religión, 4 y 5, y sus asesinatos. El asesinato que por todos los tiempos hizo la falsa religión, versículo 6. Hermanos, ya hemos orado, hemos leído, vamos a ver, hoy quién ayuda en la lectura, Avi. Solamente hasta el versículo 6. Pero para hacer un repaso, durante esos 7 años donde el anticristo va a gobernar, donde va a haber juicio tras juicio, los sellos, las trompetas, las copas, que Dios va a desarrollar, la humanidad va a estar desesperada por creer en algo. Dios va a dar un golpe tras otro golpe y hace un intervalo y da otro golpe y da otro golpe. Como vamos viendo, la gente no se arrepiente. Pero siempre recordemos que detrás de cada tragedia que vivió la humanidad, la gente fue susceptible a acudir a distintas religiones e iglesias. Ustedes saben, cuando cayeron que Ada, la bautizamos el domingo pasado, después nos va a contar Ada el tema ahí. Ella estuvo en las torres o cerca de las torres. Dentro de las Torres Gemelas, bueno, una particularidad desde el 11 de septiembre del 2001 es que la gente cuando pasó eso acudieron masivamente a las iglesias. Eso no es noticia, ustedes ya saben que eso fue así, no les tengo que decir ahora. Siempre que ocurrieron cosas así, la gente se pregunta, bueno, es como que siente la necesidad de acercarse a un Dios. Así que imaginen, en 7 años de juicios sobrenaturales sobre este mundo, la gente va a tener la necesidad imperiosa de creer en algo. Va a ser más religiosa que nunca, para que entiendas esto. Qué terrible, ¿no? Apocalipsis 13, 11 al 13, por favor, Avi. Bueno, lo voy leyendo, mientras Avi se afila ahí con la Biblia. ¿Lo tenés? 13, 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y versículo 14 y 15 dice, además engaña a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se les concedió hacer en la presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y que había vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Esta semana leí, no sé si escuchaste, que detuvieron el avance de la inteligencia artificial, tienen miedo de lo que pueda hacer, ¿no? El mundo se está guiando por la inteligencia artificial. YouTube funciona con inteligencia artificial. Pero esto es más que inteligencia artificial. Esto va a ser Satanás detrás de esto. Y ya hemos pasado por Apocalipsis 13. La cosa es que la gente se va a volcar, no solamente por sí misma, sino que este falso profeta va a llevar a la gente a adorar a Satanás
al anticristo. Dice versículo 5, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, la abominación y de las abominaciones de la tierra. Va a ser una religión mundial que todo hombre, toda mujer va a abrazar. El anticristo va a establecer una religión falsa como nunca hubo. Hermanos, la gente, nosotros somos religiosos por naturaleza. Por naturaleza necesitamos adorar algo. El hombre creó al ser humano, para adorarle. Ahora, todo eso quedó afectado por el pecado. Por eso Romanos 3:11, el apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Satanás, aprovechando eso, buscó llenar el corazón del hombre con idolatría y adorarse a sí mismo y adorar imágenes. Pero el hombre en sí, la necesidad del hombre se ha corrompido por su amor al pecado, pero busca adorar algo. Por eso el hombre es tan religioso, por naturaleza misma. Satanás, viendo el vacío espiritual de las personas, activa el engaño religioso. Siempre pasó eso, hermanos, desde el comienzo de la humanidad. El mundo estableció su propio Dios, sus propios dogmas, sus propios parámetros, como vimos el domingo pasado en Lucas capítulo 11 con los fariseos. El hombre hace su propia religión. Está en Génesis 11, vamos a buscarlo, acompáñenme. Ya lo leímos una mañana. La primera religión de la raza humana. La primera vez, y ahora nuestro texto de Apocalipsis toma el nombre de Génesis 11, toma el nombre de Babilonia para hablar de la falsa religión. Génesis 11, versículo 1 al 9, por favor, Damari. Toda la tierra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y conozcámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, estas personas que edificaron Babel eran nietos y bisnietos de Noé, que caminaron en dirección este cuando bajaron del arca y se empezaron a reproducir. Nimrod, capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel. Este fue bisnieto de Noé. Qué loco, ¿no? Porque él sabía por su propio antepasado lo que Dios había hecho y que debía creer en el Señor y obedecerle. El nombre Nimrod significa el que se revela. Y es donde Apocalipsis el Señor toma como un tipo de lo que es el anticristo. Usted lee el versículo 10 y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab, Calne. Estoy leyendo 10, 11. Resén, entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Todas las ciudades ahí aparece también Sodoma y Gomorra. Toda esa descendencia Babel en realidad se siguió construyendo, y Babel fue cuna de toda la idolatría. Se dice que llegaron a haber 180 altares de distintos dioses en Babel. Fue cuna de la idolatría antigua.
Es más, Israel llegó a adorar a los dioses de Babel. Una de las diosas era Istar, reina del cielo. Acompáñenme a Jeremías, todo esto para ver el contexto. Jeremías capítulo 44. El profeta exhorta y proclama ante un pueblo rebelde. Dice versículo 15 de Jeremías 44. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaban en la tierra de Egipto y en Patros respondieron a Jeremías. Mira lo que dijeron las mujeres judías. No quiero hablar mal de las mujeres. En este caso fue mujeres que fueron seducidas y que los hombres fueron pollerudos. Ah, no, mire. La palabra que nos has hablado, versículo 16 de Jeremías 44, 16. En nombre de Jehová no la oiremos. Oh, sí, mira vos. No la oiremos de ti, versículo 16, 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Acá está, Istar. Derramándole libaciones como hecho esto nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Por eso a Jerusalén se la llegó a llamar en Isaías también ramera. Hay varias ciudades del Antiguo Testamento que se les llamó ramera por la prostitución idolátrica, prostitución espiritual. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno porque le ofrecimos eso al gauchito Gil. Bueno, no, era la reina del cielo. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Lo que es Satanás, ¿no? Qué bárbaro. ¿Vieron cómo es, no? Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Por eso digo pollerudo. Pues ellas están diciendo, y nuestros maridos estuvieron de acuerdo, pero las que tomaron la decisión fueron ellas. Tremendo. ¿Qué te quiere decir? La falsa religión comenzó ya desde Génesis. Se llamó Babilonia. El mismo diablo que engañó a los moradores de Babel va a volver a hacerlo en el futuro, como hoy en día también lo hace. Por eso 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 de Pablo dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Le daban pan, ellos comían asado, mientras adoraban a ese ídolo tenían todo. No te confundas. Estar en la falsa religión no quiere decir que porque se te dan cosas es bueno y es de Dios. Satanás también da cosas buenas. Y acá dice, con todo poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazaron el evangelio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, como estas mujeres, como estos hombres que Jeremías les hablaba. Después sigue, léanlo tranquilo el texto. Hermoso. Terrible a la vez. Veamos en primer lugar la asociación de la gran ramera. Versículo 1 al 3. El término ramera es una metáfora, como les decía, de la religión falsa. A varias ciudades de las escrituras se les llamó rameras. Babilonia, Nínive, Tiro y lamentablemente a Jerusalén, con lo que vimos recién. Se les llamó ramera. Prostitución espiritual. Fíjese el versículo 1, dice, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta visión le muestra el ángel que traía los 7 juicios. Después de mostrarle, dice, ahora quiero mostrarte por qué vienen estos juicios. Bueno, es esto.
ven, te mostraré el juicio a la gran ramera. Esa es la razón por la cual Dios va a castigar a la humanidad. Dice, sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Son metáforas. Pero un versículo explica el otro versículo, hermano. Versículo 15, Abby, por favor. ¿Qué son las muchas aguas? Me dijo también, las aguas que has visto sobre la ramera donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo responde el mismo texto. Las aguas, metafóricamente hablando, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Un montón de gente de toda cultura, de toda religión, de toda nación. Multitudes, todos los pueblos, pueblitos chiquitos, grandes, naciones, reyes. Por eso versículo 2 dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. La palabra es porneuo, significa cometer actos sexuales vergonzosos, pero es un simbolismo de la inmoralidad espiritual que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Dice que los gobernantes de todo el mundo, versículo 2, todo el mundo van a estar obsesionados con esta nueva religión. La van a abrazar enamorados. Segunda Tesalonicenses, como les dije, capítulo 2, versículo 11, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí va a estar el falso profeta, la bestia, haciendo milagros. Y la gente, hermano, la gente ve milagros y cree. Menos en Cristo. Es lo que pedían los fariseos y los escribas de Jesús, ¿no? Muéstranos señal. ¿Qué señal haces? Danos señal en el cielo. Señal no les será dada. Los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. No solamente van a ser los gobernantes, sino todos los moradores. Todas las personas no creyentes van a ser atrapadas en esa red de religión falsa que va a comenzar desde el primer día de los 7 años de la tribulación. Versículo 8, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, capítulo 8, versículo 13, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13, versículo 8. Todos esos textos que lo hemos leído, todos esos textos nos hablan de que todos van a ser entregados, van a amar esta religión. Son metáforas, no es que van a estar todos borrachos, drogados y cometiendo actos sexuales inmorales. Sí lo van a hacer, porque la sociedad cada vez va a ser más inmoral. Recuerden que no se van a repetir de su inmoralidad, sus adulterios, sus robos, sus homicidios. Pero lo que está hablando acá es que van a estar cegados, blasfemando contra el verdadero Dios, abrazando una religión falsa. Son metáforas. Jeremías 51:7, hoy leímos un poquito recién. Creo que el Señor toma este mismo pasaje y lo vuelcan en Apocalipsis. Dice, copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba a toda la tierra, porque de Babilonia, si ustedes leen la historia, salieron todos los dioses. Así como Israel metió en su mochilita los dioses de Egipto, todos esos dioses se desparramaron, la falsa religión. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto las naciones. De repente cae Babilonia y se hace pedazos. Gemid por ella, traed bálsamo para su dolor, quizás se cure. Eso es una profecía de Jeremías 51:7. Por eso ese versículo 3, Abby, por favor, versículo 3. Y me llevó. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vamos a ver, pero dice, fue llevado en el espíritu, no en el Espíritu Santo. Habla en su espíritu, la mejor traducción. En su espíritu, en una visión al desierto. Vio una mujer en persona, la cual estaba sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Porque Satanás lo que va a hacer va a blasfemar al verdadero Dios, va a blasfemar todo lo que tiene que ver con Dios, lo va a odiar y va a hacer que la gente odie al verdadero Dios.
Esto apunta, hermanos, al gobierno mundial, a la religión mundial. Miren, la iglesia y el Estado nunca van a estar tan casadas como en ese tiempo. Ustedes saben que la iglesia católica siempre estuvo emparentada con el Estado, a diferencia de la iglesia protestante. En ese tiempo las iglesias, esta religión va a estar emparentada políticamente. Ellos van a mandar. Ellos van a mandar. Así que no solamente vemos la asociación, la religión se va a meter en todo ámbito, en toda persona, en todo pueblo, en todo gobernante, va a influir grandemente como nunca, pero va a ser única, no que uno tiene una religión y otra, va a ser única, va a ser asquerosa. Ahora vamos a ver la apariencia de la ramera. Versículo 4, por favor. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Tremendo. Por lo general las prostitutas se visten así, siempre ha sido, la Biblia lo muestra, ¿no? Buscan llamar la atención con su vestimenta, sus ornamentos. Bueno, la religión falsa va a ser lo mismo. El Señor dice que la religión falsa va a ser tremendamente atractiva. Mire, dice los colores púrpura, para ver lo que era en la historia y en la cultura, y escarlata son colores de realeza, de prosperidad, de nobleza, de riqueza. Va a ser rica, atractiva, inmensamente atractiva frente a la miseria del mundo. Sí, ya sé que estás pensando, esta es la religión católica, no está hablando de eso. Puede ser que esté emparentada, pero esta riqueza va a surgir en este tiempo. Va a reflejar esplendor en medio del caos. Va a estar impulsada por demonios. Y hermanos, siempre las naciones y los gobernantes aportaron para las religiones que ellos querían y dieron sus riquezas. En Daniel capítulo, no lo busquen, Daniel capítulo 5 versículo 7, dice que el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores y a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera, este es donde aparece en escena Daniel después, cualquiera que puede leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura. Acá está. Llevará un collar de oro en el cuello y tendrá la autoridad como tercero en el reino, riqueza y prosperidad. Ahora, varios textos del Antiguo Testamento vemos reyes que coronaban a adivinos, a personas que hablaban a su favor. Podemos ver en Esther también. Será una religión tan atractiva que los gobernantes del mundo aportarán toda la riqueza a ella y apostarán porque los demonios mismos lo van a convencer. Entonces va a ser muy atractiva a la gente. Será un anzuelo y los van a atrapar, va a ser una militancia perfecta. A tal punto que la gente que no esté adorando esta religión, primero va a ser una religión, después recuerden que el falso profeta va a llevar a que netamente adoren al anticristo y el anticristo se va a poner en el templo de Jerusalén, se va a proclamar Dios. Eso es la falsa religión. Ustedes dicen, pastor, ¿y eso cómo es ahora? Siempre fue así. Siempre la falsa religión fue atractiva, hermanos. Siempre. Hoy día también. La falsa religión es muy atractiva y es lo que la gente busca, la puerta ancha. Y el Señor habló de eso. Siempre fue atractiva. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Repito, muchos son los que entran por ella. ¿Qué está diciendo, Señor? En la puerta ancha. ¿Qué es la puerta ancha? La falsa religión. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos. Angosto es el camino. Siempre el Señor habló de la dificultad de seguirlo
continuamente y desalentó a las multitudes. Totalmente lo contrario que se hace hoy día. Cuanto más gente mejor. No. Ojalá aquí quede toda esta gente y todos los hermanos que hay, ¿no? Y queremos creer que todos son hermanos. Pero a medida que el evangelio va profundizando, hermanos, a algunos no les gusta y se van. Juan llegó a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y el Señor está diciendo acá, miren, Mateo 10:34 es un mensaje que ninguna iglesia lo vas a escuchar, pero me juego que no vas a escuchar estos versículos. ¿Ustedes piensan que vine a traer paz en la tierra? ¿Y ustedes qué creen? Alguno va a decir, sí, Jesús vino a traer paz. No penséis que vine a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Escuchaste esto alguna vez? No. Por ahí lo leíste, pero no lo querés leer porque si no, el Señor no es así, el Señor es amor. Porque vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida, y el que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¡Qué contrastante! La falsa religión siempre es más atractiva. No te van a mostrar eso. Seguir a Cristo te va a costar la vida. Es más, para algunos cristianos, el ser fiel al Señor le va a costar la vida, le va a costar su comunión con sus familias que dicen ser cristianos y andan en cualquier cosa. Trae problemas ser cristiano, pero es el camino angosto. Es el camino más seguro. Por mí lo van a rechazar, los van a matar, los van a entregar como ovejas como matadero. Pero es el camino angosto y seguro de la salvación. Continuamente el Evangelio de Cristo va a costarte toda tu vida. Seguirle es una vida de autonegación, de confesión. Mira, nunca luchamos contra el pecado. Jamás. Las malas palabras nunca te molestaban, robar nunca te molestaba. De repente sos cristiano y te empieza a molestar. Ese es un síntoma de salvación. Vas a luchar contra el pecado toda tu vida hasta llegar al cielo. Y vas a llegar a decir como Pablo, miserable de mí, qué lucha tengo. Señor, no sabía que iba a ser tan difícil seguirte. Pero Él nos dio el Paracletos, su Espíritu, que nos consuela, nos guía, nos enseña toda verdad. La religión falsa es cómoda. La religión falsa, la puerta ancha, no te pide nada. Vení. Yo creo, hermano, como dijo Paul Washer, no sé si lo dijo ahora, por ahí es viejo, lo han posteado esta semana, pero me encantó. Estamos viviendo en un tiempo en que millones de los llamados evangélicos ni siquiera entienden el evangelio. Estamos viviendo en un tiempo donde millones de los llamados evangélicos ni siquiera entienden el evangelio. ¿Sabes por qué se acercan a la iglesia? Porque les trae suerte. Por cábala, lo dije creo el domingo pasado. Yo desde que empecé a ir a la iglesia me va bien. Me sané. Encontré trabajo. ¿Eso te trae a la iglesia? ¿Eso te trae al Señor? Bueno, te digo que acá dice lo contrario, de que llegás a Cristo va a empezar la lucha. Y dale con eso, ¿no? Pero les digo, el pecado te va a molestar. La esposa, que no es tu esposa, tu concubina, va a decir, me quiero casar y no te va a querer casar, perdón, pero lo vamos a decir. Va a traer consecuencias terribles. Tu padre te va a echar de tu casa por leer la Biblia. A mí me la tiraron la Biblia en ciertas oportunidades. A mí me dijeron, es un fanatismo, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Te lavaron la cabeza, no sé si le dijeron algo, te lavaron el cerebro. Ya se te va a pasar. Mirá el que te está discipulando anduvo con un montón de mujeres y vos te metés en la religión evangélica. Pasaron 30 años, no se me pasó. Y gracias al Señor, ¿no? La religión falsa es cómoda. Ahora vemos a la apariencia la ramera, ¿no? Atractiva. Imaginen en ese tiempo, va a ser muy atractiva. Muy atractiva. Como siempre lo fue la falsa religión.
Las abominaciones, versículos 4 y 5. Les dije que vamos hasta el 6 nada más. 4 y 5, por favor. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué terrible. En su mano, dice, tenía un cáliz de oro lleno de... Se nos viene la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Porque son símbolos que adoptaron, símbolos paganos. Sí, ustedes saben que la Iglesia Católica adoptó símbolos paganos de Babilonia. Y Jeremías habla ahí, copa de oro ha sido Babilonia en mano del Señor, que embriagaba a toda la tierra, y de su vino bebieron todas las naciones. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro y piedras preciosas. Pero dice, y tenía en su mano una copa llena de oro, llena de abominaciones y la inmundicia de su inmoralidad. Dice, y en su frente había un nombre escrito, Babilonia la grande. Y es asqueroso. Dice que lo que se ponían en ese cáliz en los tiempos antiguos eran brebajes que hacían con vino, miel, harina, para embriagar a las personas que comenzaban en esa secta o religión. Ellos tenían que estar bajo la influencia de esos brebajes o alcohol hasta que sus sentidos sean controlados por el alcohol. Bueno, lo han visto en distintas sectas que hasta hacen bailes, creo que Macumba o toda la Umbanda, ¿no? Entran en un baile frenético. Bueno, todo eso tiene que ver con el paganismo. Sus sentidos son controlados por demonios. Jeremías habla de eso y ese es el contexto de las falsas religiones. Pero dice que tiene un nombre que había sido escrito, un misterio. El misterio incluye todo el nombre: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es el símbolo, lo que está diciendo ese nombre, es el símbolo de la unidad humana en resistencia a Dios. Como Babel. Unámonos, hagámonos un nombre, porque sabía que Dios le había mandado a esparcirse. Lo que me llama la atención, porque dice que sus pecados van a llegar al cielo mismo. Capítulo 18, versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Evidentemente Dios va a sacar a los creyentes de ahí, de Israel también. Recuerden que Él tiene un lugar preparado para esconderlos, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Estoy en 18:4. Versículo 5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, como la torre de Babel. Se han amontonado hasta el cielo, versículo 5 de capítulo 18. Y Dios se ha acordado de sus iniquidades. A mí me vino a la mente al toque cuando estaba estudiando Génesis 18:20. Sodoma y Gomorra. Cuando Dios dice, ya está, ya. ¿Vieron cuando nuestros padres dicen, me colmaste la paciencia, vení para acá? Bueno, así hizo Dios. Génesis 18, versículo 20 dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Ya leímos el domingo pasado, creo que fue lo anterior, que Dios habla con Abraham y Abraham empieza a saca la calculadora y dice, si hay 5, y si hay 15, y si hay 20, y si hay 30, Dios es justo. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Yo decía, ¿qué será? Gente clamando. Yo entiendo clamor como, Señor, libranos. No, clamor acá es tumulto. Dios también escuchaba, porque Dios nos escucha todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Aunque crees que no te escucha porque no estás en la iglesia, te escuchó. Te escucha. El cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Todo eso llega. La falsa religión es algo abominable para Dios. Y acá va a llegar al punto que por eso vienen esos juicios y Dios nunca se mostró tolerante con la falsa religión. Nunca se mostró
tolerante. Tolerante. Estamos en un tiempo donde todos dicen, ay, hay que ser tolerante. No tenemos que ser intolerantes con esto. No tenemos que ser intolerantes con... Dios no es tolerante con la falsa religión. Nunca. Nunca lo fue. Vimos Lucas el domingo pasado. Necios, le dijo el Señor a los fariseos. Tontos. Tontos. ¿Cómo hacen eso? Miren Pedro que hoy leyó, solamente leemos una partecita, leyó el hermano Walter. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros. Yo estaba leyendo eso y lo escuchaba Walter hoy cuando leía, digo, wow, qué para predicar Pedro, ¿no? Impresionante ese texto, porque da la idea de personas que salen de entre el seno de la iglesia, porque recibieron el conocimiento del Evangelio. Y acá lo dice, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, y las hubo. Está la historia de la iglesia primitiva, negando incluso el señorío, es la traducción ahí. Habla el señorío, el dominio del Señor en nuestras vidas, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino en la verdad será blasfemado. En su avaricia os explotarán con falsas palabras. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, eso lo ven ustedes, ¿no? Reprenden a Satanás, maldicen a Satanás, hacen esto, atan a Satanás, desatan a Satanás, hacen esto. Estos hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales. Nacidos para presa y destrucción perecerán por su propia perdición. No son creyentes, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Mira, las sectas más famosas del mundo surgieron del ambiente cristiano. Increíble. La apariencia, la asociación, las abominaciones, las herejías, Pedro llama que son destructoras. Es destructora. Es muy atrayente, pero es destructora. La pregunta que te hago, ¿estás definido en cuanto a tu destino eterno? ¿Qué estás buscando en una iglesia? ¿Suerte o conocer a Dios? ¿Eres inconstante? ¿Realmente estás enfocado en aprender a Cristo o en qué? Y terminamos el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Vimos cómo está asociada, cómo se va a asociar con todo, cómo va a penetrar en todos los pueblos, en todas las lenguas. Vimos su apariencia netamente atractiva, como lo fue siempre la falsa religión. El falso cristianismo es atractivo. Vimos sus abominaciones, sus idolatrías. Dios lo ve como algo abominable, algo asqueroso. Pero vemos también sus asesinatos, todos con A, para que recuerden. Sus asesinatos. ¿Cómo, pastor? La religión falsa mata. Mata físicamente y también mata espiritualmente. Vi a la mujer ebria, no de vino, no de alcohol, sino de sangre. Y acá pone como dos grupos, pero en realidad son unos. Los santos, los que son testigos de Jesús. Y hermano, creo que estos grupos responden a la descripción de los cristianos de toda la historia del cristianismo. De toda la historia. Representado en este juicio, donde Dios va a ponerle punto final a la falsa religión que se va a exponenciar en ese tiempo. Siempre la falsa religión trajo muerte y fue asesina. Ha matado millones de creyentes fieles. Te muestro el primer creyente muerto por la falsa religión, ¿querés verlo? Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, y arremetieron contra él, Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, las Américas estoy leyendo.
Y los testigos pusieron sus manos a los pies de pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. La falsa religión siempre trajo muerte. Siempre. Juan vio esto y dice que fue tan fuerte, tan impactante, dice que me asombré grandemente. La idea es que Juan quedó choqueado viendo todo lo que trajo la falsa religión. Te mata. Y hoy en día te sigue matando. Te siguen matando. Porque si vas a una iglesia por una religión o estás yendo a una religión y no sabes el evangelio, estás camino a la muerte eterna. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Tuvieron un montón de ministerios. Y entonces les declararé una frase mortal: nunca los conocí. Apartados de mí, los que practican la iniquidad. Nunca fueron nacidos de nuevo. Si estás en una religión ignorando quién es Cristo, la importancia vital del señorío de Cristo en tu vida, estás en riesgo de muerte. Necesitas imperiosamente una relación con tu Redentor, no una religión. Una relación con Cristo. Terminamos viendo juntos un último versículo. 1 Juan 5:21. Y usted dice: ¿qué tiene que ver esto, pastor? 1 Juan 5:21. Lo mismo se preguntan cada vez que leen 1 Juan. Juan, ¿qué tiene que ver esto? 1 Juan 5:21. La falsa religión es asesina. 1 Juan 5:21. ¿Qué dice? Abby. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esto es para nosotros, para la iglesia. Y Juan no viene hablando de ese tema. Es más, ninguno de sus capítulos tocó la idolatría. Pero versículo 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense los ídolos. No el Gauchito Gil, porque no vas a ir a adorarlo, ninguno de ustedes. No la Virgen María. Un autor escribió que los falsos conceptos de Dios son ídolos. Son ídolos. Y si te estás creando como cristiano un falso concepto de Dios y adoptando al Señor a tu imagen y semejanza para que cuadre con tus decisiones, eso es una idolatría. Por eso debemos ser humildes. Debemos ser humildes. A mí siempre me impacta este versículo. Juan dice: tengan cuidado, conozcan al verdadero Dios. No se hagan un ídolo. No cambien a Dios por lo que ustedes quieren creer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estamos viendo la falsa religión y su influencia nefasta. Estamos viendo que también como cristianos podemos caer en idolatría, creándonos falsos conceptos de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes. También a los que están mirando esto, están yendo a una religión y no han conocido a Cristo. Tú has declarado que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti, no por una religión, sino en una relación contigo. Te damos gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor.